Las personas tienen miedo, el miedo es el arma que más pueden utilizar para manipular a las personas. A diferencia de lo que cree la gran mayoría de personas, que el colesterol es malo y contra más bajo mejor, es todo lo contrario. Lo que impera en esta vida es la economía, el dinero. El tema de los medicamentos es la empresa que más dinero genera a nivel mundial, ¿no? Lo que buscan es ciertas circunstancias en las que puedan buscar una excusa para crear un medicamento que genere un efecto. Entonces, si esto lo pudieran entender las personas, prácticamente no se venderían estos productos porque nadie en su sano juicio querría tomar algo que le está repercutiendo en la salud y no le genera ni un efecto positivo. Todo lo que es colesterol bueno, colesterol malo, que no existe, es otro invento que nos han metido para generarnos miedo. Los triglicéridos, yo creo que hay mayor riesgo cardiovascular contra más bajos estén. Cuando el colesterol está alto, lo primero que hay que hacer es entender por qué está alto. Oye, ¿está alto porque lo necesitas? Perfecto, que esté alto. ¿Está alto porque no lo estás metabolizando bien? ¿Quieres ver tu nivel de estrés y tu nivel de desconexión contigo mismo? Quédate en una habitación, 30 minutos, sin móvil, sin tele, sin diario, sin nada, contigo mismo. Los 5 minutos saltan de la ventana. Debemos de bajar el colesterol a toda costa porque es un marcador de riesgo cardiovascular. No comas huevos todos los días que aumentan el riesgo de infarto. La sal produce hipertensión. Las grasas saturadas provocan arteriosclerosis. ¿Hay algo que tenga sentido? Muy poco tiene sentido. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Hoy tenía muchísimas ganas de empezar este nuevo proyecto. Espero que os guste la entrevista con la que vamos a iniciar Elite Fitness, el podcast. Y hoy he querido traer a un auténtico especialista en bioquímica metabólica. Además, Dani Ciscar también es experto en nutrición ortomolecular, está detrás del equipo de Nutrición Científica Barcelona y, como os digo, dedica gran parte de su tiempo, además de la labor divulgativa, en el campo de la investigación. Entonces, hoy os he traído a Dani porque me gustaría empezar con un tema muy picante. Vamos a hablar de hormonas, vamos a hablar de bioquímica, vamos a hablar de grasas, de carbohidratos, de la famosa dieta cetogénica, pero desde una perspectiva más científica y rigurosa y no tanto desde el punto de vista desde la opinión, ¿no? Porque nos encontramos en redes sociales con muchas personas que divulgan que una dieta es mejor que otra, que un protocolo es mejor que otro, que sí los beneficios del ayuno intermitente, otros te dicen de los peligros. Entonces, para dilucidar muchas dudas, que sé que son muchos temas que os interesan a todos, pues he traído a Dani, que ahora dejaré que os hable un poquito de quién es un poco más a nivel personal y espero que os guste esta entrevista. Dani, bienvenido. Bueno, un placer estar aquí, Marc. Así que nada, cuando quieras, aquí voy a compartir todos mis conocimientos y mi experiencia. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y espero que te encuentres súper a gusto y que vayamos aportando información de valor. Bueno, pues Dani, quería empezar esta entrevista con un tema muy morboso, muy picante, muy polémico, de algo tan confundido, que genera tanta confusión como el colesterol, ¿no? Mucha gente ha oído hablar alguna vez de que el colesterol es el malo de la película, que el colesterol elevado aumenta el riesgo cardiovascular, que debemos centrarnos en reducir los niveles de colesterol. Esto lo hemos visto todos, quien más, quien menos, en la televisión, de incluso otros especialistas. Entonces quería empezar esta charla, este primer episodio del podcast, preguntándote qué funciones cumple el colesterol desde una perspectiva estructural o fisiológica y por qué se le tiene tanto miedo. Pues mira, el colesterol es muy importante para la salud porque tiene muchas funciones, dentro de las cuales podemos encontrar pues, la producción de hormonas, hormonas gonadales, hormonas corticosteroides, producción de vitamina D, reparación y función óptima de la membrana celular, producción de sales biliares, etcétera, ¿no? O sea, tiene muchas funciones importantes. Por eso es importante tener niveles óptimos de colesterol, ¿no? A diferencia de lo que cree la gran mayoría de personas, que el colesterol es malo y contra más bajo mejor, es todo lo contrario. Incluso cada vez estoy viendo más personas que presentan niveles muy bajos de colesterol y están teniendo serios problemas de la salud. Con lo cual, lo ideal sería, primero de todo, entender en qué punto se encuentra la persona, porque independientemente de los valores que se tienen, ¿no?, como establecidos como normales, depende de las circunstancias personales, patológicas, disfuncionales, puede ser que estén unos valores u otros. Entonces, dentro de ese contexto, tú puedes entender si ese colesterol es normal o no es normal. Pero no desde la perspectiva negativa, ¿no? Porque puede ser que tú tengas un colesterol a 280
y prácticamente está a esos niveles porque tu cuerpo está en una situación de alta demanda, porque existen muchas alteraciones internas que están llevando a la producción endógena de colesterol, y eso no es peligroso, ¿no? Claro, es que la pregunta que se hace todo el mundo, cuando empiezas a investigar un poquito las funciones, has hablado de que es precursor de hormonas sexuales tan importantes como los estrógenos en las mujeres, la testosterona en los hombres. Sabemos, por ejemplo, has dicho que es precursor de vitamina D, forma parte de la membrana celular. Entonces, uno se plantea, cuando estudiaba las funciones del colesterol me planteaba, ¿cómo va a ser malo, cómo va a ser perjudicial para la salud? Algo que nuestro cuerpo produce de manera endógena, ¿no? Entonces, te quería preguntar justamente, una de las preguntas que quería hacerte es ¿por qué tanto la comunidad médica como la industria farmacéutica se empeñan tanto en reducir a toda costa los niveles de colesterol si es realmente tan importante? Bueno, porque lo que impera en esta vida es la economía, el dinero. Entonces, como eso es el pilar principal de la gran mayoría de empresas, pues a nivel interno, a nivel humano, lo que buscan es ciertas circunstancias en las que puedan buscar una excusa para crear un medicamento que genere un efecto, que en este caso sería la inhibición de una enzima que se llama hidroximetilglutarid reductasa, ¿no? Que es la que interviene en la ruta metabólica de la producción de colesterol de forma endógena. Es más, claro, ¿esto qué sucede? El problema que yo he visto, que este tipo de medicamentos, al inhibir esta enzima, bloquean la producción no solo de colesterol, sino de otras sustancias que son vitales para la salud. Coenzima Q, que es fundamental, y hay muchas personas que están teniendo serios problemas por tomar estatinas. Producción de escualeno, el escualeno es otra sustancia dentro de la ruta metabólica del colesterol, con lo cual también tiene sus funciones inmunológicas, tiene muchas funciones. Entonces, claro, este medicamento lo que hace es inhibir esa enzima, bajar el colesterol y generar un perjuicio para la salud. Yo no veo, igual que algún medicamento puede tener una acción en algún momento positiva para determinadas circunstancias patológicas, aquí no veo ni un solo punto en el que genere un efecto bueno. Todo lo contrario, es el 100% de efectos negativos en la salud. Entonces, si esto lo pudieran entender las personas, pues prácticamente no se venderían estos productos porque nadie, en su sano juicio, querría tomar algo que le está repercutiendo en la salud y no le genera ni un efecto positivo. Vale, Dani, pero entonces la pregunta que yo me hago es, ok, la gente quizá desde afuera no tiene el conocimiento de entender las funciones del colesterol y hace caso a su médico. ¿Por qué los médicos entonces recetan estatinas sabiendo? ¿Crees que es más un desconocimiento o crees que realmente es porque la industria farmacéutica está detrás de la comunidad médica abogando por cuantiosas sumas de dinero o de beneficios por recomendar estatinas? Pues bueno, como bien comentas, el tema de los medicamentos es la empresa que más dinero genera a nivel mundial, ¿no? Con lo cual, pues es lógico entender que si se crean medicamentos para intentar afectar a diferentes lugares en el organismo, para en este caso, como han puesto que el colesterol es malo, que es el responsable de la gran mayoría de enfermedades cardiovasculares, pues claro, las personas tienen miedo. El miedo es el arma que más pueden utilizar para manipular a las personas. Entonces, claro, si la persona tiene miedo, ¿qué va a hacer? Pues tomar el medicamento. Claro, y Y lo va a tomar regularmente, incluso toda la vida, porque incluso yo he visto personas con 170 de colesterol, que empieza a ser preocupante, y todavía siguen tomando estatinas, porque el médico le dice que si deja de tomarlo, le va a subir el colesterol. Y el colesterol es importante para todo lo que hemos comentado, porque es que si no tienes colesterol, no puedes producir sales biliares, no puedes tener una buena digestión, no puedes producir vitamina D, muchas de las funciones, ¿no?, que hemos comentado. De hecho, corrígeme si me equivoco, pero una de las cosas que siempre intento insistir en redes sociales es que uno de los perjuicios de las famosas dietas hipocalóricas y además son restrictivas en grasa para las mujeres es generar esa amenorrea hipotalámica, ¿no? Porque además el cortisol, que es una molécula que también se produce en las glándulas suprarrenales, que por cierto ahora hablaremos en un rato, a partir de colesterol,
cuando ingieres muy poca grasa y encima tienes niveles elevados de estrés, a todas luces están jugando una menorrea hipotalámica en el caso de las mujeres y probablemente, corrígeme si me equivoco, también algún tipo de disfunción eréctil en el caso de los hombres, ¿cierto? Cierto. El colesterol bajo es uno de los pilares que más repercusiones genera en la salud. Ya no solo a nivel físico, sino a nivel mental, porque es importante. Nuestro cerebro está condicionado por ciertas circunstancias, no solo del colesterol, de la vitamina D, ¿no? De todo lo que tiene que ver con lo que genera el colesterol a nivel interno, ¿no? A nivel fisiológico, a nivel bioquímico, a nivel de biología celular, de cómo funciona la célula. El colesterol es fundamental. Entonces, si tú una estructura que es fundamental para todas las células tienes niveles bajos, te va a repercutir en todo lo que hemos comentado. Entonces, si esto las personas lo entendieran, que el colesterol es bueno, que yo pongo la misma similitud con la homocisteína. Ahora la homocisteína la están demonizando, la homocisteína es mala, te genera problemas cardiovasculares, es un marcador de riesgo cardiovascular, y yo estoy viendo que la homocisteína en personas incluso está alta porque su propio cuerpo la está produciendo, porque es un precursor de muchas sustancias que son beneficiosas para la salud. Cisteína, taurina, carnitina, SAMe, S-adenosinmetionina, que es un donador de grupos metilo, con lo cual es la misma similitud, el colesterol y la homocisteína, ¿no? Os lo pongo para que lo podáis entender un poco en complejidad, ¿no? Ya que hablamos del colesterol, que tampoco ahora la gente vayan a creer que la homocisteína también es mala, por eso mismo, porque son componentes que el cuerpo necesita, y el cuerpo es sabio y las produce cuando la necesita. Entonces, oye, si tú estás en una situación compleja de salud y tu cuerpo produce colesterol porque lo necesita, es una incongruencia que tú des algo para que te baje el colesterol, porque tu cuerpo te lo está demandando para mejorarte la salud. Por eso las personas que tienen problemas de salud son las que el colesterol lo tienen más alto, porque lo están necesitando y el cuerpo, que produce 2/3 partes a nivel endógeno, lo produce y lo aumenta. Entonces es algo que... Entonces, para sintetizar, entiendo que la gente que esté viendo esto se tienen que quedar con dos mensajes. Uno, el colesterol no es el malo de la película, y dos, de hecho implica riesgos jugar a reducir, ¿no?, los niveles de colesterol, y en todo caso tendríamos que centrarnos quizás en los hábitos nutricionales y en un abordaje integral en la persona, no solo dar el típico medicamento para reducir el colesterol y que la gente se vaya tranquila a casa pensando que además está mejorando su salud, cuando en realidad, según lo que nos comentas por el uso de estatinas, la está perjudicando, ¿es así? Claro, totalmente. Problemas como rhabdomiolisis, mialgias, disfunción cognitiva, todo lo que tiene que ver con la función del colesterol, porque produce coenzima Q, y si no hay coenzima Q, pues vas a tener serios problemas incluso para la producción de energía, ¿no? Porque a nivel de producción de ATP hay un paso en esa ruta metabólica en la que la coenzima Q es determinante. Si tu propio cuerpo no puede producir coenzima Q porque estás tomando unas estatinas que te inhiben una enzima que produce colesterol y paralelamente te impide que produzca coenzima Q, pues te estará repercutiendo en 100.000 cosas. Entonces, una vez entendido esto, ¿qué marcadores tendríamos que pedir para evaluar nuestro riesgo cardiovascular de una forma real y objetiva? Es decir, cualquier persona que esté viendo esta entrevista, que coja y diga, vale, si el colesterol no es un marcador de riesgo cardiovascular, ¿qué marcadores debo de pedir y más o menos qué fórmulas existen, ¿no? Podemos hablar, si quieres, quizás de la relación ApoA-ApoB, de triglicéridos HDL. Explícanos un poquito qué crees, bajo tu punto de vista, que debería ser lo correcto. Vale. Primero de todo, me gustaría decir que todo lo que es colesterol bueno, colesterol malo, que no existe, es otro invento que nos han metido para generarnos miedo, que la LDL es mala. Oye, la LDL es un transportador que lleva el colesterol a donde tiene que ir, a las células. Entonces, si tu colesterol está alto, porque tus células están demandando más colesterol, es lógico que el taxi que transporta el colesterol esté alto. Claro. Entonces es normal. Y el HDL, que es otro transportador que recoge el colesterol de las células para ser metabolizado en el hígado a través de una hidroxilación en una reacción enzimática que es importante, pues si es normal que si está recogiendo, pues esté más alto. Y claro, si no recoge tanto, porque está llevando las células, esté más bajo. O sea, que esté más bajo no es ni malo, ni que esté más alto el LDL será más malo. Claro, además, ¿entiendes? Es que es una de las cosas. Yo cuando todo el mundo me dice, ostras, es que me siento súper bien, acabo de implementar lo típico, ¿no? Una dieta cetogénica, un ayuno intermitente, me encuentro bien, ha mejorado varios biomarcadores, me encuentro incluso menos inflamado, he perdido peso, pero
Estoy preocupada porque tengo los niveles de colesterol elevado, que ya lo hemos desmentido hace un momentito, pero también los de colesterol malo. Yo le digo a la gente, escucha, que no existe eso del colesterol malo, son lipoproteínas, son barquitos, son moléculas que transportan los lípidos, precisamente porque el plasma, bueno, estas moléculas se dice que son hidrofóbicas, ¿no? Desde un punto de vista técnico, que es que no se llevan bien con el agua y deben de ser transportadas en estos barquitos denominados lipoproteínas. Exacto. Entonces, Lo mismo con el ApoA y la ApoB. Uy, es que la ApoA, la ApoB son estructuras que forman parte del transportador. Y es lógico que si el LDL está alto, el HDL está alto, o la ApoA o la ApoB estará alto, pero eso no significa que sea malo. Entonces, ¿qué marcadores? ¿No verías la fórmula acertada de ApoA y ApoB como una fórmula que nos indica un poco el riesgo cardiovascular? Esa fórmula, que bueno, iba a decir que es obsoleta, pero para que algo esté obsoleto, alguna vez ha tenido que tener alguna validez, y esto no ha tenido una validez nunca, ¿vale? Entonces, el mayor marcador de riesgo cardiovascular respecto al colesterol es la LDL oxidada, que es ver, valorar cómo el transportador LDL está oxidado, ahí se valora el estrés oxidativo, o sea, el nivel de estrés oxidativo que presenta la persona, no solo que le puede repercutir a nivel cardiovascular, porque a nivel cardiovascular no solo se junta el estrés oxidativo, sino la inflamación, ¿no? La glicosilación proteica, ¿no? por exceso de moléculas de glucosa que no tienen que venir solo de la alimentación, como luego veremos, sino que el estrés es el factor predominante, ¿no? Hay muchas circunstancias que llevan al problema de la aterosclerosis, pero el problema no es ni el colesterol, ni los triglicéridos, ni todo lo que nos han vendido hasta ahora, sino el alto estrés oxidativo. Y en ese parámetro valoramos, oye, hay una LDL oxidada que está alta, pues esta persona tiene un problema, aunque el colesterol lo tenga a 200, o sea, por ejemplo, pongamos un ejemplo, que una persona tiene el colesterol a 300, pero la LDL oxidada baja, y otra persona que tiene un colesterol a 190 y tiene la LDL oxidada alta. Eso es más perjudicial, con lo cual lo que se debería valorar es todo el conjunto de esos parámetros que forman parte de un perfil lipídico y en ese contexto, ¿no? Pero también es cierto, corrígeme si me equivoco, que es un marcador difícil de encontrar, ¿no? En la mayoría de laboratorios de hoy en día. Cuando les dices OXLDL, te dicen, quizás lo desconocen, ¿es cierto? ¿O por qué cuesta tanto de encontrar este marcador? Lo desconocen porque no se pide mucho. Ajá. Entonces, como no se pide mucho, pues hay laboratorios que no lo tienen. Hay laboratorios incluso que pidiéndolo te ponen el anticuerpo LDL oxidada, que no es lo mismo, porque te dan el anticuerpo LDL oxidada y lo que determina es que tu sistema inmune está produciendo un anticuerpo contra ese tipo de estructura proteica que está oxidada, o no, ¿vale? O sea, puede ser que tú tengas un anticuerpo positivo, pero que no tengas una LDL oxidada, ¿se entiende? Wow. Y puede ser que tú tengas la LDL oxidada, ¿vale? Sin un anticuerpo positivo. Pero hay laboratorios que todavía no deben tener muy claro todo esto y te pides la LDL oxidada, que a mí es la que me interesa. Las dos son interesantes, ¿no? Pero la que me interesa principalmente es ver cómo está deoxidada esa lipoproteína, ¿no? Entonces, también esto me parece súper interesante. ¿Los triglicéridos tampoco son un marcador de riesgo cardiovascular por sí solos? Pregunto. No. Es más, los triglicéridos, yo creo que hay mayor riesgo cardiovascular contra más bajos estén. Porque yo lo estoy viendo mucho en personas que tienen un nivel de estrés elevado, que prácticamente en todos mis pacientes, las más de 1500 analíticas que he hecho de estrés adrenal, la gran mayoría de personas están en una fase 3 adrenal, tienen unos niveles muy bajos de triglicéridos porque el cuerpo no está en una situación de lipogénesis, está en una situación de beta-oxidación, con lo cual cada vez los triglicéridos van bajando hasta un punto que repercute a nivel metabólico. Entonces, llega un punto que si tus triglicéridos bajan de 65, 60, ¿no? 50, ya empieza a ser preocupante. Y eso repercute no solo en el metabolismo lipídico, sino en el metabolismo glucémico, porque los dos trabajan paralelamente. Yo pensaba, siempre se tiene entendido, ¿no? Cuando nos dicen que los triglicéridos cumplen, igual que la glucosa, una función estrictamente energética, y la verdad es que ahora me resulta súper interesante que hables de que no es un marcador de riesgo cardiovascular por sí solo. Es decir, sintetizando, solo con la molécula LDL oxidada podemos evaluar nuestro riesgo cardiovascular ahorrándonos otras fórmulas, ni siquiera triglicéridos en relación con el HDL. Mira, para valorar el riesgo cardiovascular, yo te diría que tendrías que pedir la LDL oxidada, la hemoglobina glicosilada, ¿vale?
la fructosamina, que es un parámetro mucho más fiable de la desregulación glucémica que la hemoglobina glicosilada, porque yo he visto que la hemoglobina glicosilada falla más que una escopeta de feria, y luego lo corroboras con una fructosamina, ¿Vale? porque la hemoglobina glicosilada es la glicosilación de una hemoglobina que está dentro de un glóbulo rojo y tiene una vida media de 120 días, y una fructosamina es una glicosilación de una proteína que es la albúmina, que tiene de vida media 3 semanas, con lo cual me determina más fácilmente y con menos margen de error cómo de desregulado está la persona a nivel glucémico. Entonces, fructosamina, hemoglobina glicosilada, LDL oxidada, pues mira el colesterol también, por cierto, factores de inflamación, proteína C reactiva, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, todo eso tú lo valoras en todo su contexto y puedes llegar a entender hasta qué punto la persona puede tener problemas cardiovasculares, disminución del ácido úrico, que tan demonizado se le tiene, ¿no? Que genera gota el ácido úrico, qué malo, ¿no? Pues el ácido úrico es el responsable de nuestra capacidad antioxidante del 70%. Entonces, si una persona tiene niveles muy bajos de ácido úrico, la persona tendrá más posibilidad de que el estrés oxidativo genere un daño en el endotelio vascular y que eso, conjuntamente con una lipoproteína oxidada, llegue al endotelio, se genere todo lo que son células espumosas y se generen diferentes procesos trombóticos o de lo que sea. Y para sintetizarlo y que la gente se entere bien, quizás los niveles elevados de azúcar en sangre de manera permanente son los que aumentan el riesgo de la oxidación de esa LDL. Entre otras cosas, ¿no? Existe el exceso de glucosa en sangre, la inflamación, el estrés oxidativo, la deficiencia nutricional. Vale. El exceso de metales pesados repercute también. Sí, quiero decir que al final no es tan sencillo como nos dicen fórmula A y B y tal, ya te entiendo. Exacto. Oye, una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Podemos comer huevos todos los días? Que esto es una pregunta que se hace en los amantes sobre todo de los huevos. Cuéntame. Pues mira, yo lo suelo recomendar cada vez más. Y sobre todo las personas, ya que hablamos del colesterol, que tienen el colesterol bajo. Porque los huevos son un alimento que tiene un alto valor biológico, no solo de la proteína, eso es muy interesante, ¿no? A nivel de valor nutricional, pero tiene bastante cantidad de colesterol, con lo cual, si nuestro cuerpo necesita colesterol, es la mejor fuente. Y si de fosfolípidos también, ¿no? Vale, y si lo tenemos elevado, ¿también dirías de que podemos seguir comiendo huevos? O sea, la gente quiere saber si se tiene que preocupar en exceso con esto. Mira, cuando el colesterol está alto, lo primero que hay que hacer es entender por qué está alto, ¿no? Antes de dar estatinas, levadura de arroz rojo, ¿no? Sí. Venga, a nivel natural te doy levadura de arroz rojo para bajar el colesterol. ¿No? ¿Pero por qué hay que bajarlo? Primero de todo vamos a entender el contexto. Oye, ¿está alto porque lo necesitas? Perfecto, que esté alto. ¿Está alto porque no lo estás metabolizando bien? Que puede ser una de las funciones, que por ejemplo el colesterol para eliminarse tiene que ir al hígado, tiene que a través de una enzima que se llama 7-alfa hidroxilasa y a través del cofactor que es la vitamina C transformarse en ácidos biliares, que se transformen en ácidos biliares y que tengas los cofactores para esos ácidos biliares, taurina, glicina, luego que haya suficiente fosfatidilcolina para solubilizarse el colesterol, todo lo que es la ruta metabólica del colesterol para que se elimine. Oye, ¿hay alguno de esos cofactores, de esas circunstancias que estás teniendo problemas? Las trabajamos y el colesterol se normaliza sin tener que tomar estatinas, ni levadura rojo, ni historias raras, ¿no? Pero con todo el respeto, Dani, con lo que nos estás contando, que además me resulta súper interesante, ¿quién está en la capacidad de poder interpretar esos parámetros, ¿no? ¿Qué médico conoce hoy esos parámetros? Bueno, porque es algo que no enseñan, es algo que muchas personas no conocen y por eso pues mi pasión por la ciencia, por la bioquímica, por la nutrición me ha llevado, y a la interpretación analítica me ha llevado pues a poder hacer cursos que actualmente estoy haciendo, y las personas salen con estos conocimientos y saben qué parámetros hacer en cada analítica para que puedan tener más herramientas en consulta que les permita llegar más lejos, ¿no? Y hacer un abordaje dirigido a la causa y no al síntoma. Pasando a la siguiente pregunta, otra pregunta interesante, otra pregunta polémica, otra pregunta que parece que nadie responde con claridad porque evidentemente hay quien defiende unos sesgos y hay quien defiende otros sesgos. Entonces, hay quienes afirman que para adelgazar lo único importante son las calorías mientras generes el famoso déficit calórico. Y luego por otro lado tenemos los defensores de todo lo contrario. No, solo importan las hormonas. Y mientras estés en dieta keto, hagas ayuno y inhibas la insulina, que es la principal hormona anabólica, puedes comer lo que quieras, que no engordarás. Entonces, ¿las calorías importan o no importan? ¿Y qué importancia tiene también junto con las hormonas?
todo importa. Las calorías importan, las hormonas importan, todas las circunstancias en las que nos vemos involucradas a través de la alimentación o nuestro estado fisiológico y bioquímico importa, ¿no? Por ejemplo, a nivel de calorías, depende de dónde vengan esas calorías, ¿no? O sea, hay una realidad en la que si depende de la proporción de macronutrientes que tú comas, pues tendrás más tendencia a que esas calorías te puedan llevar al aumento de peso. A diferencia, por ejemplo, si comes menos cantidad de glúcidos, ¿no? Y más proteínas y grasas, ¿no? Siempre hay que valorar un poco el contexto en el que se encuentra la persona para ver qué realmente qué necesita. Porque a lo mejor una persona para perder peso no necesita bajar tantas calorías, sino regular un poco su estado hormonal que está desajustado, y eso es lo que le lleva a que cualquier cosa que coma tenga más tendencia a retener, ¿no? Tenga una alteración en su metabolismo lipídico, glucémico, tiroideo, etcétera, adrenal, y eso pues le puede repercutir incluso tomando menos calorías que otra persona. Entonces, el contexto lo es todo, por lo cual, ¿las calorías importan? Sí, y no, porque tú puedes llevar una dieta de 4.000 calorías sin prácticamente un valor nutricional, o sea, no tiene prácticamente nutrientes, ¿no? Desnaturalizada y Sí, sin basado en nutrientes. procesados, ¿vale? Y luego tener una dieta de 2.000 calorías con un nivel de nutrientes increíble, porque al fin y al cabo los nutrientes son los que ponen orden a nivel metabólico, a nivel hormonal, y son los que gestionarán mucho mejor todo lo que está sucediendo dentro con la glucosa, con las grasas, con los aminoácidos, que es lo que gestiona todo a nivel interno, ¿no? A nivel de glucógeno, a nivel de beta-oxidación, de lipogénesis, de todo Sí, lo que es tiene decir, que ver con... al final, lo que hablamos es que los alimentos repercuten directamente en la información que reciben nuestras células y cómo se comporta nuestro cuerpo, porque yo una de las cosas que siempre digo es que resulta ridículo decir que todo se resume a calorías, porque evidentemente tú coges una persona, las mismas calorías, una dieta de 2.000 calorías para la misma persona, 2.000 calorías basadas en azúcar, evidentemente no generarán la misma respuesta a nivel de la insulina que, por ejemplo, 2.000 si fueran de aguacate, ¿no? Que son grasas y no afectan tanto a la insulina. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que concienciar a la gente es lo que dices tú, que es que siempre se encuentra un término medio. Ahora, tampoco nos podemos ir al extremo entendiendo esta realidad de que ahora todos son hormonas, las calorías no importan, porque eso nos lleva a cometer el error de creer que, como yo estoy en dieta cetogénica y hago ayuno, da igual si me como 3 chuletones y 15 huevos fritos al día, que no engordaré, porque existe, esto es una fricada que antes hablábamos, existen ciertos factores fisiológicos, la proteína estimuladora de acilación, que, entre otras cosas, entre otros factores, permiten el almacenamiento energético y bueno, que la persona suba de peso. Entonces, al final es posible, es decir, las hormonas importan, pero evidentemente las calorías también, ¿cierto? También, cierto, y además, cuando las personas hacen repetidamente dietas hipocalóricas, hay un desajuste cada vez mayor a nivel metabólico, con lo cual tiene más tendencia a ganar peso. Por eso el término vulgar, efecto rebote, ¿no? Hago una dieta exenta de hidratos, cetogénica o baja en calorías y luego vuelvo a comer otra vez normal, porque eso no es sostenible en el tiempo, y vuelvo a ganar el peso multiplicado por 2. Porque todas las enzimas que son responsables en la lipogénesis están más activadas, porque cuando están durante mucho tiempo con menos funcionalidad, o sea, con menos actividad, cuando vuelves a introducir alimentos, el cuerpo en esas circunstancias entiende que tú estás prácticamente en la guerra. Oye, es que entiende que no puede volver a pasar eso, y entonces aumenta la actividad de esas enzimas, llevando a que haya una mayor acumulación de grasa. Por eso la estrategia menos inteligente para perder peso son dietas hipocalóricas, sino desde mi punto de vista normocalóricas, en la que no hayan niveles desregulados de glucemia, sobre todo de hipoglucemia, porque generan una activación en las adrenales que desajustan el eje tiroideo y eso repercute a nivel metabólico. Entonces sería un poco... Y hoy una pregunta también muy recurrente que veo últimamente en las redes sociales. Si alguien se encuentra bien con dieta cetogénica, ha perdido peso, se encuentra de maravilla, si ha encontrado en esta dieta una forma de vivir, ¿realmente se debería preocupar a largo plazo, Dani? ¿O crees que se puede sostener? Porque ahora existe esta tendencia que habla de los inuit, ¿no? De que los inuit, evidentemente, yo siempre digo que genéticamente, generación tras generación, los inuit han evolucionado en ese contexto, ¿no? Donde solo comían gran parte de su dieta y eso existe un componente epigenético real. Exacto. Ahora, ¿crees que no provoca perjuicios a largo plazo seguir una dieta cetogénica de manera
crónica, extendida en el tiempo, y hablamos extendido ya no de meses, que no existen estudios rigurosos más allá de 2 años, pero bajo tu experiencia clínica y de investigación, ¿se puede mantener a largo plazo? Yo, bajo mi experiencia, después de 16 años de haber visto más de 2.000 pacientes, te podría decir que de cada 100, uno he visto que le vaya bien una dieta cetogénica. Y no he visto a nadie que haya sostenido esa dieta más de 5 años. Y este tipo de personas que llevaban tanto tiempo, en muchas circunstancias les estaba repercutiendo en la salud. A nivel adrenal, a nivel oxidativo, en muchos factores que no se tienen en cuenta. Y yo no soy una persona que vaya en contra de las dietas. Yo voy hacia la persona y valoro qué necesita como ser individual, porque no creo en las dietas. Una persona, un gurú de una dieta que te diga que siempre hay que hacer esa dieta, huye, corre, porque cada persona está en diferentes circunstancias. Claro. Entonces hay que valorar esas circunstancias para entender qué necesita y aportarle eso que necesita. Entonces te diría que, bueno, que alguna persona ha visto que le ha sostenido, pero muchas otras les ha ido fatal con el tiempo y se ha ido viendo incluso a nivel analítico. Yo soy una persona que no juego las suposiciones, no creo en supongo, creo, pienso. No, yo me baso en los datos. Los datos no engañan. No engañan, a no ser que el laboratorio se haya equivocado y la muestra se haya caído, no engañan. Entonces, si yo he podido ver en analíticas que esto sucede, y no una vez, ni 5, ni 10, ni 50, sino muchas, es que es una realidad. Es una realidad y la persona luego lo entiende, empieza a ser más flexible, empieza de una dieta cetogénica a hacer una dieta flexi-cetogénica en la que aporta glucosa, empieza a trabajar bien con la glucosa, con las grasas, todo empieza a fluir mejor. Y una cosa, porque si tú haces una dieta cetogénica con una fase 3 adrenal, lo tienes muy mal. Muy mal, porque tú vas a intentar producir glucosa, vas a tener la intención de decir, bueno, los hidratos son malos, no los aporto, pero es que vas a producir glucosa de forma endógena porque tu estrés va a activar a las adrenales y va a producir cortisol que va a aumentar la glucosa de forma sanguínea. Y es que además, todavía más que comiéndote hidratos de carbono, esto lo he podido comprobar. Totalmente. Pero oye, ¿cómo puede ser que una persona que lleva tiempo con una dieta cetogénica, la hemoglobina glicosilada alta, la fructosamina alta, si está peor que cuando comía hidratos? Totalmente. Entonces es cuestión de valorar en qué contextos está la persona. Oye, pues mira, esto es lo que hay a nivel analítico, porque luego también está la rigidez de la persona, que si no tiene la idea, o sea, no tiene la apertura de mente para entender eso y querer cambiar, pues claro, no lo va a hacer. No, además, yo siempre digo, coincido con esa visión que tienes, porque siempre digo que creo que el autoproclamarse a uno mismo profesional implica hacer el ejercicio de humildad y de reflexión de adaptar las herramientas y los conocimientos a disposición del contexto individual y de las necesidades y los objetivos. Y esas necesidades son cambiantes. Incluso yo a muchas personas les comento en consulta, oye, que algo te haya ido bien en un determinado contexto no tiene por qué ser lo que te vaya a funcionar siempre, ni en todos los contextos, porque son muy cambiantes. Muchas personas, seguro, esto lo hablábamos antes incluso, vienen y te dicen, es que yo perdí con este tipo de dieta, la dieta carnívora, la dieta keto, la dieta no sé qué, perdí 15 kilos y me fue muy bien y ahora no encuentro resultados. Hombre, evidentemente, a lo mejor antes pues estabas de vacaciones en Bali y tenías buenos niveles de vitamina D, bajos niveles de estrés, y ahora el contexto es radicalmente distinto. Así que me encanta que lo digas, porque coincidimos en esa filosofía de adaptar nuestro conocimiento, insisto, a disposición del cliente para lograr unos buenos resultados. Exacto, y bueno, y ya para terminar un poco con el tema de la dieta cetogénica o cualquier tipo de dieta que sea pues bastante estricta, que prescindan de muchos alimentos, es decir, ¿por qué has llegado a ese tipo de dieta? Muchas de las veces es por descarte, porque esto no me sienta bien, esto no me sienta bien, y empieza a reducir su alimentación en algo que más o menos le va bien. Pero la idea es, oye, ¿qué te está pasando para que este tipo de alimentos no te esté sentando bien? Porque si tú normalizas los pilares que están detrás de todos tus desajustes internos, tú podrás volver a comer bien, tendrás una regulación glucémica, porque tu regulación glucémica no viene de los hidratos de carbono, como la gente piensa. El 80% te diría que viene de un estrés adrenal, de un eje adrenal. Tu eje adrenal es el que regula todo a nivel metabólico, y si tu eje adrenal está desajustado, o sea, hagas la dieta que hagas, tus niveles de glucosa van a estar como un tío vivo. Entonces, si eso la gente lo entiende, entenderá que la casa hay que construirla por los cimientos, y si tú estás en una fase 3 adrenal, lo que menos necesitas es meter más leña al fuego. Y si no comes hidratos, tus glándulas adrenales van a estar produciendo glucosa desde esa perspectiva, ¿no?
Claro, es decir, para que la gente entienda lo que está diciendo Dani, al final la síntesis de toda esta explicación es, ojo, nos centramos demasiado, ponemos demasiado foco en la dieta y no nos centramos o no somos lo suficientemente conscientes de la importancia que tiene el estrés a nivel no solo glucémico, sino a nivel sistémico, porque ya hemos dicho, ya hemos hablado en numerosas ocasiones en redes sociales de los perjuicios que tiene niveles elevados de cortisol en el tiempo. No es que el cortisol sea una hormona que es perjudicial o como algunos dicen, igual que se quiere hacer creer con la insulina. Son hormonas esenciales y lo que es perjudicial, ¿verdad, Dani? Es su desequilibrio o su mantenimiento crónico en un estado que no es natural, porque evolutivamente estamos de acuerdo en que nuestros estresores eran agudos y de carácter físico, de carácter real, es decir, o escapábamos de un depredador o incluso corríamos para cazarlo y comer, pero ahora estamos enfrentando pues, rupturas emocionales, estamos enfrentando un jefe autoritario, el llegar a final de mes, pagar hipotecas, etc. Entonces todo eso al final conduce a que por mucho que uno haga dieta cetogénica y un intermitente, 5 entrenamientos a la semana y 20.000 pasos, al final lo que estamos haciendo es generar, como dice Dani, ese estrés en las glándulas suprarrenales para forzar constantemente a producir cortisol. Y yo justamente entrando en este tema quería preguntarte cómo se vincula el estrés crónico, los pensamientos recurrentes que se vuelven crónicos, y los niveles elevados de cortisol en el tiempo con, por ejemplo, una fatiga crónica o con algo mucho más serio como puede ser una fibromialgia. Porque esto es un tema que me parece muy importante destacar aquí y que me gustaría concienciar a los que nos estén viendo. Bueno, pues mira, de todas las analíticas que yo hago, la más importante, si tú es la estrella, es una prueba que se llama estrés en saliva, que determina tu ritmo circadiano, cortisol, dihidroepiandrosterona, melatonina, y ahora estoy intentando que los laboratorios pongan la oxitocina, porque son las 4 hormonas que determinan toda la salud. Y he visto que la gran mayoría de personas están en una fase 3 adrenal, y que ese es el pilar que hay que trabajar, porque si tú no trabajas ese pilar, todo se desajusta. Hoy en día se están haciendo tratamientos y abordajes reduccionistas y simplistas dirigidos al sistema digestivo, a la microbiota. Uy, tienes la alteración en la microbiota, el primer cerebro, cuidado, el intestino, y todo dirigido hacia ahí. Enzimas, ¿no? Bueno, diferentes sustancias dirigidas hacia el intestino. Tienes un bichito, vamos a matarlo, cándidas, ¿no? Helicobacter pylori, tal, todo dirigido al sistema digestivo. Oye, pero si eso es la consecuencia de una causa. La causa está viniendo de otro lugar, que está desestabilizando todo el sistema digestivo. Y eso viene de una activación, de una hiperactivación del sistema simpático. Cuando tú estás en una fase 3 adrenal, hay una hiperactivación del sistema simpático y eso es imposible que pueda generar beneficio a todos los demás órganos y sistemas. Entonces, ese es el punto principal a tratar. Cuando ese estrés crónico, como tú bien decías, en la fatiga crónica, no se trabaja, la persona tiene un nivel de estrés muy elevado, emocional, físico, de exceso de ejercicio, que también las personas creen que contra más mejor, y cada vez veo más desastres del exceso de ejercicio. Independientemente de dónde venga el exceso de estrés, si repercute en las adrenales, al final se acaban agotando, lo que se llama fatiga adrenal. Entonces eso es lo que lleva a la persona a estar cansada, fatigada, sin energía, todo desajustado, ¿no? Sería como la última fase, que estaría paralelamente a otra que yo he establecido, que es como también las fases de agotamiento pancreático, porque cada vez hay más personas con diabetes, y no precisamente de la alimentación. Uy, es que los hidratos, qué malos son, pero es que tu problema viene del estrés. Como bien decía antes, yo creo que el 80% es el estrés que desregula a nivel glucémico y lleva a un agotamiento pancreático. Y curiosamente, cuando hay una fase 3-4 adrenal, paralelamente hay una fase 3, casi 4 pancreática, donde de una resistencia a la insulina al páncreas se ha llevado a producir muy poca cantidad de insulina, con lo cual ya está en la antesala de la diabetes. Y si eso se entendiera, no serían abordajes contando calorías, que sí, los hidratos, ahora como un trozo de pan. Oye, pero si es que tu problema es que tienes un nivel de estrés que está desregulando tu glucemia. O sea, al final, con todo esto, con toda esta información de valor, que estoy seguro que las personas que nos estén viendo valorarán, uno se da cuenta de algo que hemos resumido antes de esta charla, que es que, joder, ser feliz es importante, Dani. O sea, es decir, si yo siempre, el otro día publiqué un estudio científico que decía que existía una correlación entre menor riesgo
de enfermedades en personas que trabajaban en ONGs. Y era porque eran felices, porque nadie que quizás tiene un trabajo de ayudar a los demás, de servir, tal, pues evidentemente no está tan estresada, ¿no? No digo que no tengan problemas, como todo el mundo, pero bueno, es algo enriquecedora, ¿no? A nivel espiritual. Exacto. Entonces, una de las cosas que más me asombra es que al final todo sí que puede llevar a tratarse desde las emociones, porque pienso, las personas vienen con que quieren abordajes nutricionales, abordajes del entrenamiento, abordajes incluso de suplementación. Todos, venga, vamos a tomar ashwagandha y como siempre digo yo, tómate el GABA que quieras, el ashwagandha que quieras, tómate lo que... Pero si no solucionas la causa, no vas a mejorar al final la sintomatología, ¿no? Por mucho que hagas. Exacto. Entonces yo creo que es muy importante hacer un ejercicio de introspección de vez en cuando y decir, bueno, antes de ponerme a tratar al final todo lo superficial, digamos, que evidentemente es importante, la nutrición por supuesto que lo es, el entrenamiento, yo creo que de base deberíamos trabajar mucho en las emociones, ¿verdad? Porque al final, insisto, el origen, como tú bien has dicho, puede ser un estrés adrenal y que la gente esté tocando distintos palos y a lo mejor comprometiendo todavía más la salud. Sí, sí, total. Yo siempre lo digo, tú no eres, respecto a la alimentación en este caso, ¿no? Tú no eres lo que comes, eres lo que sientes o piensas cuando comes. Porque cada vez veo más personas con neurosis alimentaria. Están preocupadas, excesivamente preocupadas por la alimentación. Esto le genera un estrés constante, un estrés que les afecta a la salud, ¿no? Y como tú bien decías, lo importante es ser feliz, ¿no? Y la felicidad yo creo que no tiene que ver con hacer cosas excepcionales. Porque a veces yo creo que hay personas que tienen el concepto erróneo de que buscar la felicidad es todo lo que te lleve a subir la dopamina, ¿no? Venga a hacer, ¿no? Paracaidismo, Proyectos, sexo, todo lo que tenga que ver con la dopamina, ¿no? Y eso es adictivo. Eso te lleva todavía a estar más lejos de la felicidad, porque eso te lleva a aumentar el cortisol. ¿Sí? La preocupación, ¿no? Excesiva de las expectativas. Exacto, por eso que las personas cada vez están más en el hipercontrol. Que si tuviera que formular un suplemento, porque a mí me encanta la suplementación, un suplemento, oye, venga, te dejo hacer el suplemento que quieras. Un suplemento que cada vez que una persona tomara esa cápsula, se rindiera al control al 100%. Te digo yo que el 60% o 70% de personas resolverían sus problemas. Porque todo sufrimiento, todo el estrés es del sufrimiento entre lo que va a pasar, lo que ha pasado. La mente siempre está en el modo supervivencia intentando, ¿no? Hacer cosas que no te lleven al peligro, que no te lleven a sufrir, que no te lleguen... Entonces, claro. Sí, por ejemplo, equilibrio. Totalmente. Además, resulta súper interesante que digas esto porque muchas veces incluso aquellas personas, y a mí me pasa, ¿no? A mí me fascina ir al origen, de decir, bueno, desde una perspectiva evolutiva, ¿por qué nosotros enfermamos ahora y antes, o incluso en sociedades occidentales que mantienen un estilo de vida ancestral, no enferman? Y uno se puede quedar con aquello de, no, es que están en contacto con la naturaleza, el sol, comen comida real. Evidentemente, claro que eso tiene mucho que ver. Pero, tío, no tienen tantas preocupaciones, o sus preocupaciones no son recurrentes de decir qué voy a hacer, qué voy a comer, cuántas... Al final yo creo que perdemos o desnaturalizamos lo que es la salud, ¿no, Dani? ¿Tú qué piensas? Yo creo que, evidentemente, mira, antes tú has dicho que yo te había comentado que lo más importante es ser feliz, y tengo un amigo que dice siempre, Xavi, dice que no es que sea lo más importante, es que es lo único importante. Es decir, sé feliz porque si no, el origen de muchos males, como venimos sintetizando en esta entrevista, es evidentemente problemas emocionales de estrés. Porque, insisto, yo cuando le hago esta pregunta a los pacientes en consulta, oye, ¿tú eres feliz? Es algo tan disruptivo por parte de un profesional, ¿no? Y antes lo hablábamos, que la gente no sabe qué contestar. Claro, es decir, la gente está muy perdida. Sí, sí, está en modo supervivencia. Por eso te decía que la gran mayoría de personas está en una fase 3 adrenal. Tú, cuando los niveles de cortisol están tan altos, es imposible estar conectado contigo mismo, estás en la mente. Y cuando estás en la mente no estás en el sentir. Tus niveles de oxitocina están inexistentes. Lo que te conecta más contigo mismo y con los demás, el tener empatía, el tener compasión, el tener todo lo que tiene que ver con lo más importante del ser humano, se pierde cuando tú estás en el hipercontrol, estás en el hipercortisol. Eso es una realidad, o sea, tú estás en la guerra no puedes estar en los sentimientos, en las emociones, en si esta persona... No, estás en tu propia supervivencia, es algo natural. Totalmente. Entonces, cuando la persona baja de una fase 3 a una fase 2 y a una fase 1, no solo es que mejore su salud física y su salud mental, sino que mejora su salud espiritual.
porque es una persona mucho más conectada, puede compartir más profundamente lo que es con los demás sin tener que estar en los papeles y los personajes y en el ego, sino la humildad total. Y por eso la oxitocina, si te diría, oye, ¿qué puedes hacer? Si pudieras regular algo a nivel bioquímico, ¿qué harías? Elevar la oxitocina. Oxitocina, porque eso te va a llevar a estar más tranquilo, más relajado, más en calma, más en paz. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Oye, ¿quieres ver tu nivel de estrés y tu nivel de desconexión contigo mismo? Quédate en una habitación 30 minutos, sin móvil, sin tele, sin diario, sin nada, contigo mismo. Las personas, yo creo que a los 5 minutos saltan de la ventana, porque empiezan a sentir tanto, y ese sentimiento llevan tanto tiempo sin poderlo expresar, sin poder entender qué está pasando, que es como que estamos en modo máquina. Totalmente. Además, compartía contigo, esto es algo que he compartido también abiertamente, que yo creo que quizás una de las experiencias más transformadoras y enriquecedoras de toda mi vida fue, lo comentábamos antes, el Camino de Santiago. Y no fue precisamente por llegar a Santiago, no fue precisamente por tal vez el propio camino, sino por lo que acabas de decir tú hace un momento, ¿no? Por tener ese espacio de tiempo para la introspección y decir, ¿quién soy? ¿Cuál es mi figura en este mundo? ¿Qué es lo que quiero aportar? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Quién soy yo sin todo lo que habitualmente me han dicho que tengo? Porque la gente se considera a sí misma con lo que tiene y no con lo que es, con la esencia, ¿no? Con los valores. Entonces me parece algo súper importante que a lo mejor esta entrevista haya adoptado este tipo de dirección ahora, porque, bueno, Víctor Coopers también dice que lo importante en la vida tiene que ser siempre lo más importante. Y lo importante es empezar por ser feliz y trabajar en las emociones. Y cuando la gente me dice, oye, me tomo la ashwagandha para reducir los niveles de cortisol, o el GABA, o la L-teanina, y yo le digo que está muy bien, pero si realmente quieres reducir los niveles de cortisol y quieres elevar la oxitocina, dale un abrazo a tu hijo si eres un padre, que eres súper afortunado. Dale un abrazo a un amigo. ¿Cuál ha sido la última vez que has dicho te quiero a alguien de manera sincera? Hostia, ¿quieres elevar tu nivel de gratitud? Ves a la cuarta planta en un hospital y mira a los enfermos de cáncer, mira a la gente terminal y valorarás mucho más las cosas. Y eso sales de ahí con una gratitud, gratitud diría que quizás es la serotonina, ¿no? Corrígeme, ¿no? Esa sensación de plenitud. Pero, joder, es que cuando lo que hablábamos de las ONGs, es que es imposible estar enfadado con el mundo, estar hipercontrolado o estar pensando en lo que vas a comer después del ayuno, sabiendo que hay tantas cosas que tienes que agradecer y vivir desde ahí. Exacto. Y además cuando tú lo haces desde el amor, porque cuando tú lo haces todo con amor, estás plenamente lleno de oxitocina. Esa es la clave. Entonces, si tú estás ahí, todo va a ir bien. A nivel físico, a nivel mental, en todos los aspectos. Entonces, esa es la clave, no solo con la familia, con los amigos, sino con personas desconocidas. Oye, con cualquier ser humano, si es lo que compartimos todos, ¿no? Yo creo que nosotros, a mí me encanta, soy muy curioso, me encanta la investigación no solo a nivel analítica, sino pues, de las personas, cómo reaccionan, cómo piensan, cómo sienten. Y yo creo que nosotros, igual que tenemos un microuniverso dentro, que es increíblemente apasionante, el ser humano, todo lo que genera el ser humano, o sea, somos también algo más que un ser individual, con lo cual tendríamos que estar más conectados y seguro que todo funcionaría mejor a nivel mundial. Pero nos falta esa parte de conexión más con nosotros mismos y eso nos llevaría a la empatía, a la compasión, al entendimiento, a la comunicación más profunda, sin que no haya egoísmo. Bueno, y pasando a otros puntos interesantes que también había pensado en preguntarte, ¿no? Por ejemplo, la parte del detox, que esto es algo que me interesa mucho. Todo el mundo habla de la palabra detox creyendo que al final el hígado va a funcionar mejor si se toman jugos de frutas, pero es que además hay auténticos negocios montados alrededor de los jugos detox. La gente quiere hacer detox. ¿Qué implica esa palabra a nivel hepático? ¿Qué nutrientes se necesita realmente para hacer una buena detoxificación bajo tu punto de vista? Pues mira, el tema detox, como tú bien has dicho, lleva varias décadas, yo te diría que prostituyéndose el término detox, porque es algo que en principio muchas personas están gastando mucho dinero, mucha energía, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y en muchos de los casos no están detoxificando nada, porque tú para hacer un detox profundo tienes que entender todas las rutas metabólicas en las que están implicadas todos los tóxicos, ya sean metales pesados, tóxicos no metales, como pesticidas, aftalatos, tóxicos del propio metabolismo celular, es decir, cualquier tipo de tóxico en el que tenga que ser procesado a nivel celular, tú tienes que conocer todos los procesos para poder intervenir a través de una terapia, en este caso pues, podría ser suplementación, para que
todas las enzimas que están involucradas en esos procesos tengan los nutrientes que necesitan para detoxificar. Te podría poner el ejemplo de la fase 1 y la fase 2 hepática. Si tú no aportas los nutrientes que necesita la fase 1 y la fase 2 hepática, no vas a detoxificar nada, ya hagas la dieta de la alcachofa, los licuados, los zumos, el ayuno, el semiayuno, el periayuno, lo que tú quieras. Es más, vas a tener más problemas de salud porque todos esos tóxicos que están recirculando, que incluso se están eliminando de la grasa que estás perdiendo, porque a veces haces dietas en las cuales pierdes grasa y dentro de la grasa están tóxicos liposolubles, se están metabolizando y no se están eliminando, con lo cual incluso no solo detoxificas, sino que tienes muchos más problemas. Por lo cual, en cualquier abordaje terapéutico enfocado al detox, se debería conocer no solo la fase 1 y fase 2 hepática, sino todo el proceso a nivel intracelular donde interviene la mitocondria, en producción de ATP, en la transmisión de esos desechos tóxicos del espacio intracelular al extracelular para que en el torrente circulatorio vayan a los diferentes lugares, hígado, fase 1, fase 2 hepática, luego vesícula biliar, que tenga una buena funcionalidad, que tenga los precursores para buenas sales biliares, a nivel intestinal, que tengas una buena permeabilidad, que haya una buena alteración, o sea, un buen equilibrio en la microbiota, a nivel renal, que tengas una buena filtración glomerular, que tus glomérulos estén funcionando bien. Es decir, todas las circunstancias en las que interviene todo el proceso de detox se deberían comprender. ¿Por qué se hacen estas terapias y no las que se deberían hacer? Porque falta conocimiento en bioquímica metabólica, en fisiología, en fisiopatología, en biología celular, en suplementación, en nutrición. Sí, quiero decir que al final no vale con los batidos y tomar cúrcuma y silimarina que... Exacto, no hace nada, ¿no? O sea, a mí, bueno, que cada persona lo hace con la mejor intención y, oye, pues sí, tengo más energía. Claro, es que si no comes toda la energía que estabas utilizando para la digestión, pues tienes más energía, pero es que eso no es que sea positivo a la hora de que te esté ayudando a detoxificar, ¿no? ¿Y qué nutrientes son esenciales para esa hepatodetoxificación? Pues mira, los nutrientes que son más importantes son los que no solo intervienen en la fase del hígado, sino a nivel intracelular para que la célula funcione bien. Por ejemplo, antioxidantes, transresveratrol, que ayuda a nivel mitocondrial, NADH, que es una molécula que es la forma activa de la vitamina B3 y ayuda también a que todo funcione a nivel mitocondrial, membrana celular, para que los desechos de dentro de la célula puedan difundir al espacio extracelular, ¿no? Por ejemplo, el magnesio. ¿EPA y DHA también? El EPA y DHA va muy bien para la membrana celular, que no fallen fosfolípidos, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina. Respecto a lo que es la fase 1 y fase 2 hepática, pues bueno, vitaminas de grupo B, es muy importante, vitamina C, selenio, manganeso, coenzima Q10 que antes hablábamos, ¿no? Q10, taurina, glicina, ácido glucurónico, todo lo que son las fases de conjugación en la fase 2 hepática, los nutrientes que forman parte de la vesícula biliar. Sí, vaya, que todo eso se debería tener en cuenta. Entonces, oye, pues esto es lo que te va a hacer un detox, ¿no? Es más, tú puedes detoxificar más comiendo 3.000 calorías con todos los nutrientes que tu cuerpo necesita para procesar todos los tóxicos bien, que ayunando, haciendo semiayuno, haciendo la dieta de la alcachofa, de los licuados, 1000 veces más. Wow. Esto es un dato a tener muy en cuenta, ¿eh? Ojo. Para que la gente no entienda que para hacer detox hay que sufrir. Es más, cuando se hace un detox, lo primero que se tiene que tener en cuenta es el cuidado del eje adrenal, porque si tú generas un estresor al cuerpo, vas a producir mayor cantidad de radicales libres, que es el peor tóxico que hay. Y si tú haces un ayuno muy largo, haces pues diferentes tratamientos o terapias en las cuales tú generas un estrés a tu cuerpo, vas a aumentar el estrés oxidativo, la producción de radicales libres, que todavía tendrás más dificultad en hacer un proceso de detox. Claro, calma. Si tú cuando es un proceso de detox, oye, ¿qué vas a hacer? Que lo hagas con la mayor calma posible, con la mayor tranquilidad, con la mayor amabilidad. También una pregunta relacionada, porque tenemos uno de los mayores antioxidantes a nivel endógeno, que es el glutatión, pero la gente se empeña en tomar resveratrol, astaxantina, otra clase de antioxidantes, vitamina C incluso, etc. Todos estos, evidentemente, quizás juegan un papel importante, pero no tan importante y destacado como el glutatión, ¿cierto? Bueno, el glutatión es un tripéptido que está formado por ácido glutámico, glicina, cisteína, es un antioxidante, detoxificante, tiene funciones específicas, pero lo importante es tener en cuenta todos los antioxidantes
que necesitamos, ¿no? O sea, por ejemplo, a nivel endógeno tenemos superóxido dismutasa, 1, 2 y 3, cada una está en un espacio intracelular, a nivel mitocondrial, citoplasmático, extracelular, que ahí depende el zinc, el cobre, el manganeso y el hierro, con lo cual, si tú aportas esos nutrientes, tendrás una mayor capacidad antioxidante porque esas SOT estarán altas. Catalasa es otra enzima antioxidante que si tienes deficiencia en hierro, tendrás menos capacidad antioxidante. Glutatión, otro antioxidante, ¿no? Ácido úrico, que depende de molibdeno. Si tienes deficiencia de molibdeno, tendrás menos posibilidad de tener una alta capacidad antioxidante. Entiendo, es súper, desde luego súper interesante y también complejo, pero es para que entendamos la magnitud de lo que implica realmente querer generar ese proceso detox a nivel general, que se centra quizás en el eje central es el hígado y, como has dicho tú, en que el estrés adrenal esté bien en todo el proceso. Ya como la recta final de esta entrevista, te quería hacer unas preguntas. Bueno, seguramente ya las has respondido, te parecen ridículas, pero me parece también que a la gente le da morbo escucharlas otra vez. Pregunta directa. ¿La sal produce hipertensión, sí o no? O si es más, esto tiene más que ver con un desequilibrio entre el sodio y el potasio, quizás resistencia a la insulina, no sé. Explícanos tu visión. Pues mira, este es otro tema también de debate, ¿no? Porque es que yo cada vez que alguien me dice que el sodio aumenta la tensión arterial, bueno, es que me río por dentro, ¿no? Yo no me gusta reírme de nadie, ni menos de alguien que no tiene conocimientos en la materia, pero es que es absurdo, ¿no? Y si esto lo dice la medicina convencional, incluso en la nutrición convencional, es algo que no Peligroso, tiene peligroso y no tiene nada que ver con la realidad. La gran mayoría de problemas de hipertensión viene de un estrés elevado, porque aumenta las ketocolaminas, eso genera una activación y una alteración en los receptores beta-adrenérgicos, hay una mayor, ¿no? una alteración en todo lo que es la tensión, ¿no? circulatoria, es el estrés, ¿no? básicamente. Si tú normalizas el estrés, mejora tu tensión arterial. El sodio, yo incluso estoy viendo personas que cada vez tienen más deficiencia en sodio. No exceso, o sea, las personas están teniendo problemas de bajos niveles de sodio, y esto lo valoro en un mineralograma. Cada vez veo más personas con niveles de sodio y potasio muy bajos, y eso es consecuencia de un estrés crónico que lleva a las glándulas adrenales a que genera una alteración en los electrolitos, y los que más sufren es el sodio y el potasio, con lo cual la persona debería tomar más sodio. Y lo curioso y es que las aguas no tienen sodio, y te dicen, no bebas agua mineralizada con sodio, porque es mala, no tomas sal porque lleva sodio, y la gente no toma sodio, y algo que es sano y es bueno y que lo debería aportar, no lo aporta y le está afectando la salud, ¿no? Es acojonante. De hecho, te quería preguntar acerca, esto es una fricada evidentemente, pero te quería preguntar acerca de qué piensas, uno de las eminencias mundiales más destacadas a nivel de este estudio es el doctor James Di Nicolantonio, que dice que prácticamente no solo no recomienda seguir las recomendaciones nutricionales obsoletas respecto a la sal, sino que es que además te aconseja vigorosamente de consumir cantidades de incluso hasta 10 gramos. Y más si son personas deportistas y más si son personas que hacen ayuno. O sea, ¿realmente estás de acuerdo con esta afirmación? Total, claro. Si las personas tienen unas demandas de sodio mayores, pues tú tienes que aportar el doble o el triple de lo que necesitaría una persona que no tenga problemas de salud, que no tenga deporte de alto rendimiento, que no tenga una alteración funcional, con lo cual yo incluso recomiendo, no solo toma sal, toma aguas mineralizadas con sodio, sino que incluso toma agua, yo que sé, agua Quinton, que es agua de mar y también tiene sodio, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con el aporte mayor de sodio va a contribuir a que tu salud mejore. Y eso ayuda, ¿no? a la persona. Entonces bebemos aguas que no solo están desmineralizadas de todo lo que nos ha aportado la naturaleza, de ríos, de manantiales, ¿no? que es alta, rica en minerales. Por ejemplo, he visto y estoy viendo que hay una epidemia mundial, que eso no se habla, que es la deficiencia de litio. Yo por cada 10 personas, 9 estoy viendo que tienen deficiencia de litio, y es porque el litio no viene en las aguas mineralizadas. Y eso es curioso, ¿no? Igual que el sodio. Sodio es malo, ¿no? El litio, pues no sé por qué no lo pondrán, porque si el agua ya te la aporta así del manantial, ¿por qué lo quitas, no? Y está afectando seriamente la salud, y seguramente muchas de las causas de alteraciones emocionales, conductuales, cognitivas, etcétera, vienen de una deficiencia del litio. Y luego la persona mejora los niveles de litio y mejora, ¿no? El sodio, pues, el potasio, el litio en este caso. Y aquí dos datos muy interesantes que seguramente os van a gustar muchísimo. El primero es que la fuente de sodio mayor consumida de los españoles no es la sal, como todo el mundo cree, sino el pan blanco.
Esa es la fuente de sodio de los españoles, eso a tenerlo en cuenta. Y la segunda, que como dice Dani, y esto es la típica fricada que entre él y yo manejamos, e incluso con otros amigos, el litio es importante y por eso a mí casi siempre me veis ver, hoy no porque tenía esta San Peregrino, pero tenéis, por ejemplo, siempre decimos, ¿cuáles son las dos aguas de mayor contenido en litio? Pichi Catalán y Cabreiroa. Y por si alguien se interesa, no están patrocinando el programa ni nada, es simplemente por el tema del litio. Sí. A mí me lo dicen, oye, te tendría que pagar porque es que seguro que miles de personas, decenas de miles de personas están tomando más Pichi Catalán y Cabreiroa. Totalmente. Porque es que no hay más aguas que pueda recomendar que tengan un valor nutricional tan completo como ellas, ¿no? Porque si el litio es importante, luego otros nutrientes los puedes cubrir con otros alimentos, ¿no? Pero claro, si el litio te lo aporta un agua, pues oye, bebe agua con esa mineralización y en particular ese micronutriente, ¿no? Y luego algo muy interesante del agua que estoy seguro que le va a resultar muy útil a las personas que nos estén viendo, y es que no es lo mismo beber agua que hidratarse, aunque suenen igual, ¿sí? Porque la gente muchas veces toma agua de mineralización débil y en realidad les está provocando una deshidratación, porque facilita una mayor excreción, corrígeme, ¿no? Una mayor excreción de minerales a través de la orina, y eso evidentemente luego genera efectos hipotensivos y otra clase de problemas, ¿no? Arritmias, etcétera. Esto es cierto, ¿no? Exacto, deshidratación y desnutrición. Porque nosotros tenemos que tener un balance positivo. O sea, si tú el agua que bebes te aporta menos nutrientes que lo que tú orinas, estás en un balance negativo, eso no es inteligente. Yo lo que bebo de un agua debería tener un balance más positivo de lo que yo orino. Por lo cual, si tú no bebes un agua, Bezoya o cualquiera de estas aguas que todo el mundo bebe porque cree que es buena, y prácticamente es como el agua destilada para planchar, ¿no? Pero eso no te aporta nada a nivel de salud, ¿no? Te está repercutiendo. Totalmente. Y está eso, no bebas agua con muchos minerales porque te puede producir cálculos renales, piedras de riñón. Es que parece esto que sea de patio de colegio de Barrio Sésamo, ¿no? Que salga ahí y, oye, no tomes esto porque te va a ir mal. Pues esto no se sostiene, ¿no? O sea, si tú conoces las funciones internas, es que no hay duda de eso. Entonces, yo no entiendo todavía cómo hay establecido todo este tipo de... Dices, esto no se sostiene. O sea, yo te pregunto, ¿debemos de bajar el colesterol a toda costa porque es un marcador de riesgo cardiovascular? No comas huevos todos los días, que aumentan el riesgo de infarto y de riesgo cardiovascular también. La sal produce hipertensión. Las grasas saturadas provocan arteriosclerosis. ¿Hay algo que tenga sentido de las recomendaciones tradicionales, Dani? Muy poco tiene sentido. Es más, yo te comentaba antes que cuando hice la carrera de nutrición fue un suplicio. Casi una tortura, ¿vale? Yo soy una persona que me encanta aprender, pero aprender algo que sea interesante y que sea de aplicación genuina a nivel terapéutico. Entonces yo lo que estaba aprendiendo ahí era obsoleto, o sea, pero es que ya no obsoleto, porque es que nunca había tenido una eficiencia real en el cuerpo humano. Entonces, yo te lo decía antes, digo, oye, a mí me vuelven a hacer, oye, tienes que volver a hacer la carrera, 4 años, oye, no, meterme en la cárcel, incomunicado, 4 años, y cuando salga me dais el título. O sea, mucho mejor, porque es que la gente sale prácticamente en pelotas de ahí. Oye, tengo que pasar consulta, tengo que dar a personas, que no nos olvidemos que estamos ayudando a personas con problemas de salud, que esto no es un juego. Que no es un juego, o sea, que te viene una persona con problemas de salud a tu consulta y como no estés bien preparado, esa persona puede tener incluso más problemas. Totalmente. Con lo cual, el conocimiento que deberíamos obtener de las universidades tendría que ser lo suficientemente importante e interesante para que luego cuando salgamos nos ayude a ser buenos profesionales. Y salimos en pantalón, o sea, en calzoncillos de ahí. Y además lo paradójico es que los nutricionistas no aprenden realmente la información que deben de aprender porque se basa solo en la composición de los alimentos, las calorías, etcétera, y no a nivel fisiológico y bioquímico, ¿no? A nivel molecular. Pero es que encima, digo paradójico porque los médicos que sí que estudian eso a nivel molecular te acaban siendo los títeres de la industria farmacéutica recetando estatinas para reducir algo que ellos incluso deberían de saber y conocer perfectamente las funciones, ¿no? Entonces, claro. A ver, yo creo que los médicos cuando estudian medicina lo hacen con la mejor intención de que quieren ayudar a personas, ¿no? Pero están aprendiendo algo que está dirigido al síntoma y lo único que hacen es intentar comprender cómo funciona el cuerpo humano con todo lo que han aprendido y luego farmacología para abordar esa patología o trastorno funcional con un medicamento. No son especialistas de la salud, son especialistas de la enfermedad. Entonces, cuando tú no eres un especialista de la salud y no tienes herramientas para que la persona mejore su salud, ¿cómo van a ayudar a que la persona esté bien de salud? Es imposible. Imposible. Por eso cada vez hay más médicos que son humildes, el ego lo rompen y tienen la humildad de decir, oye, lo que he aprendido,
pues habré aprendido muchas cosas que me han servido, pero tengo que seguir aprendiendo y cosas que no son las que he aprendido en la universidad de forma convencional. Y cada vez, por suerte, hay más médicos que eso lo hacen y, por suerte, cada vez más personas pueden ser atendidas desde esa perspectiva, que no es reduccionista, y pueden mejorar, ¿no? Sí, al final yo creo que el éxito en la salud tendrá más del futuro, tendrá más origen o más fundamento en la prevención que no en ir a tratar, pues eso, ¿no? La sintomatología. Ya no solo la causa, sino es que si además nos centramos en la prevención, de hecho, en lugar de enseñarnos muchas cosas ridículas cuando vamos al colegio que a lo mejor no tienen una aplicación práctica en la vida real, que nos enseñaran esto, ¿no? En cómo prevenir ciertas patologías, cómo cuidarnos, bueno, lo que hablábamos antes de las emociones, en fin. Para concluir esta entrevista también te quería preguntar acerca de algo que también veo, ya no digo muchos casos, veo en casi todos los casos, Dani. Gente que toma suplementos por tomar, porque ha oído que es súper bueno, independientemente de que evidentemente tengan sus beneficios en determinados contextos, la gente lo toma sin ningún tipo de medida, sin saber si les beneficia o no, sin hacerse una analítica. Sucede, por ejemplo, en el caso del magnesio, que también ahora nos comentarás tiene que ir en equilibrio juntamente con otros micronutrientes, el calcio, etcétera. Pero es que también sucede con, por ejemplo, la famosa vitamina D. Evidentemente ahora yo creo que todo el mundo es consciente de que niveles bajos de vitamina D son perjudiciales o pueden no ser idóneos para la salud, y por eso está bien mejor tomar el sol y obtenerla del sol, pero bueno, si en un caso dado toman suplementación, pues quizás incluso les puede venir bien. Ahora, también existe un riesgo por toxicidad, por un elevado consumo, ¿cierto? Y en este caso, Exacto. por ejemplo, de hipercalcemia. Cuéntanos tu Exacto. experiencia. Yo he visto muchos casos de personas que están teniendo serios problemas por tomar suplementación que no necesitaban, no solo por las sustancias en sí, ¿no? Cualquier tipo de vitamina, mineral, planta, antioxidante, etcétera, sino por los excipientes que van acompañados a esas sustancias. Hoy en día te diría que prácticamente es imposible encontrar un suplemento que no tenga un excipiente. Hay más perjudiciales, menos perjudiciales, pero todas esas estructuras moleculares no le hacen ninguna gracia a nuestras células y en concreto a nuestra microbiota. Yo he visto personas que han mejorado espectacularmente solo de retirar los suplementos. Me llegaban, mira, ¿qué tomas? Esto, 10, 8, 12. No tomes nada, 0. Vamos a estar 3 semanas, un mes. Mejorar espectacularmente. Y personas que venían, que habían hecho prueba de microbiota, de la DAO, de no sé qué, ¿sabes? Todo dirigido al sistema digestivo e hinchaba suplementos. Si tu problema es que te estás hinchando con más de 30 sustancias, excipientes químicos que te están repercutiendo en la salud. Eso, punto número 1. Punto número 2, tú para dar un suplemento tienes que tener un criterio basado en unos datos. Yo no puedo dar vitamina C, pues ¿cuánta doy? Pues 500, 300, cualquier tipo de vitamina, mineral. Yo tengo que tener unos datos que reflejen la realidad de esa persona para poder determinar pues, qué necesita, ¿no? Eso es importante. ¿Qué necesita? ¿Qué sustancia? ¿En qué cantidad? ¿Durante cuánto tiempo? Volver a repetir una analítica. Y eso es lo que lleva a la personalización de la suplementación. Yo soy una apasionada de la suplementación y recomiendo suplementos, pero los justos y necesarios. O sea, yo normalmente recomiendo pocos suplementos, pocos. Entonces, eso es lo más importante, el tener un criterio basado en lo que necesita la persona. Vale, a ti que te gusta la suplementación te voy a hacer una pregunta muy interesante y es, yo sí que hay un único suplemento, por el contexto moderno en el que nos encontramos, que recomiendo prácticamente a todo el mundo y ahora me dirás qué piensas. Y es de omega 3, EPA y DHA. ¿Pero por qué digo esto? Porque evidentemente el consumo, primero que además todo lo que nos llega y consumimos hoy en día no es de la calidad que sucedía en antaño. Evidentemente no es pescado salvaje porque también hay gente que no se lo puede permitir. Incluso el pescado salvaje muchas veces no es como debería ser ni aporta los nutrientes. Entonces, teniendo en cuenta que la gente ha escuchado toda la vida que no consuma el salmón una vez por semana y ya está, que además comen poco omega 3 de sardinas, tal, y encima vienen enlatados con el riesgo de mercurio, etc. Yo creo que teniendo en cuenta desde una perspectiva fisiológica la importancia del DHA, especialmente además también en mujeres embarazadas, teniendo en cuenta el papel fundamental a nivel del desarrollo encefálico, etc., me parece quizás una recomendación, ahora me dices, una recomendación acertada, poder compensar también, encontrar un equilibrio entre el omega 3 y el omega 6, recomendando DHA y EPA. Digo DHA y EPA porque la gente, son 3 omega 3, el ALA, el DHA y el EPA, pero el ALA es inservible prácticamente por la nula conversión enzimática que poseemos. ¿Qué opinas de esto?
Pues mira, yo suelo recomendar EPA y DHA en los casos en los que la persona no toma pescados, porque tiene niveles altos de mercurio, porque tiene diferentes circunstancias en las que no puede comer pescados. Porque yo he visto que si la persona come pescados, yo qué sé, 2 o 3 veces a la semana, los niveles de EPA y DHA son estables. Yo, por ejemplo, hago una prueba que se llama ácidos grasos en eritrocitos y valoramos todas las familias de ácidos grasos. Entonces yo he podido ver que, a no ser que la persona no tome pescados, el EPA y DHA están en unos niveles óptimos y que incluso a veces la alteración de la baja producción de EPA y DHA tiene que ver, como tú bien decías, en la baja conversión de ácido alfa-linolénico, pero porque está la ruta metabólica que está involucrada en esa producción de EPA y DHA, está muy activa en la producción de omega 6, porque el omega 6 y el omega 3 comparten las mismas rutas metabólicas. Entonces, cuando hay mucho consumo de ácido alfa-linoleico, y tiene que producir muchos de los otros precursores hasta ácido araquidónico, esa ruta metabólica está tan activa en un lado que el ALA no puede hacer su función en producir EPA y DHA. Cuando tú modificas la alimentación de esa persona, disminuyes el exceso de omega 6 en un ratio 3:1, 4:1, 5:1, ese ALA puede convertirse en EPA y DHA y la persona pues, tiene unos niveles más regulados de ácidos grasos. ¿Te parece correcto este ratio 5:1? Bueno, evidentemente yo creo que 1:1, como sucedía en antaño, o 2 o 3:1, creo que es casi imposible, ¿no? A día de hoy es una realidad, ¿no? Es una realidad. No, cuando los esquimales, cuando exacto, los cavernícolas, oye, estamos en una época distinta, en un medio distinto, muy, o sea, con todo lo que hemos hablado, ¿no? Y entonces es distinto, entonces tenemos que ver qué poder aportar, ¿no?, en esas circunstancias. Totalmente. Yo te lo decía también más que nada por ese equilibrio entre favorecer la conversión de omega 3 y que esto afecta además a la membrana celular y no tanto el omega 6, porque tengo entendido desde una perspectiva científica y fisiológica que un exceso de omega 6, genera a través de las prostaglandinas mayor inflamación, ¿no?, y es estrés oxidativo. Entonces, no sé que esto es cierto también, de incrementar un poco el omega 3. Hay una parte de cierto en que el exceso de omega 6 puede generar inflamación por prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, pero también nuestro cuerpo necesita ácido araquidónico. Sí. Entonces el ácido araquidónico viene de la ruta metabólica del omega 6, con lo cual también tiene que estar bien activa la ruta del omega 6. Las dos tienen que estar bien activas, con buen trabajo, que buena producción, por un lado de ácido araquidónico, de gamma-linolénico, que también son antiinflamatorios, pero por otro lado también tiene que fluir el ácido linolénico, ¿no? Entonces esa es la clave de un nutricionista, de un terapeuta de medicina integrativa, de poder no solo decir, oye, toma estos suplementos, pero la alimentación búscate la vida, o ves a otro nutricionista, ¿no? Sino que el mismo terapeuta debería tener conocimiento de alimentación para decir, oye, pues toma esto, toma lo otro, toma estos suplementos. Vale. Es muy importante lo que está diciendo del ácido araquidónico, porque evolutivamente siempre hablamos de la importancia que tuvo el EPA y el DHA en el desarrollo encefálico, pero nos olvidamos que el ácido araquidónico justamente también desempeñó un papel imprescindible en eso y estaba, como bien dice Dani, equilibrado. De ahí la importancia de estos dos ácidos grasos y, ojo, los dos son nutrientes esenciales, es decir, nuestro cuerpo no puede sintetizarlos de manera endógena y por tanto debemos aportarlos de la dieta. Exacto. Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, espero que te lo hayas pasado súper bien, para mí ha sido fascinante, espero que también los que nos estén viendo hayan disfrutado de esta charla, será un placer volver a tenerte quizás en el futuro para comentarte otras cosas. La gente te puede encontrar detrás de Nutrición Científica Barcelona. Es la empresa que dirige Dani Ciscar, donde también además cuenta con un equipo interdisciplinar, también piden analíticas, como es en mi caso, y estáis en manos, los que queráis contactar, lo dejaré en la descripción del vídeo para que podáis tener un contacto directo tanto con su equipo como con Dani a través de las redes sociales. Y espero que hayáis disfrutado muchísimo de este programa. Nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, espero que os sirva de ayuda, todos mis conocimientos, toda mi experiencia, todo lo hago con la mejor intención siempre, porque para mí lo más importante, como bien hablábamos antes, la felicidad es lo más importante y para mí la felicidad es tener un propósito en la vida. Y mi propósito principal es el ayudar a las personas, eso va por delante de todo. El hecho de ayudar, de ver que una persona mejora su salud, su calidad de vida, a mí me hace sentir bien. Me gustaría pues, dejar este mundo cuando llegue a viejo, 60, 70, 80, 90 años, decir, oye, mirar atrás y decir, ha valido la pena, todo lo que he aportado en este mundo ha sido positivo, las personas han mejorado su salud y me voy de aquí contento y satisfecho. Precisamente por eso te he elegido para iniciar este
esta nueva serie de conversaciones, entrevistas con varios profesionales. Espero que hayáis disfrutado pronto, dar un buen like, suscribiros y muchísimas gracias por vuestra atención.